Me gustaría que usted pensara, hermano, en la siguiente reflexión, en el siguiente tema que vamos a tener. La primera carta primero de Samuel, hermanos, capítulo 13, verso 14. Primero de Samuel 13, 14. Y usted puede ir a su Biblia, hermanos. Primero de Samuel 13, 14. Piense en un momento en la siguiente frase. Necesitamos reflexionar en la siguiente frase. ¿Qué frase, hermano, o qué pensamiento, qué palabra se le viene a su mente que se relacione con el título de la predicación? Conforme al corazón de Dios. ¿Qué, qué pensamiento, hermano, se le viene a la mente cuando usted va a ese pasaje bíblico y especialmente lo busca y lo lee, hermanos? Y el verso 14 dice: mas ahora tu reino, dice, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Piensa, hermano, qué palabra viene a su mente que se relacione con esta frase. Siguiente pregunta: ¿qué significado le daría personalmente a esta frase? ¿Qué significado le daría usted personalmente a esta frase? ¿Conoce a alguien que actualmente sea así, conforme al corazón de Dios? ¿Puede usted llegar a hacerlo? ¿Algún día el Señor se va a referir a usted? ¿Algún día usará esta frase al referirse? ¿Un hombre o una mujer conforme a su corazón, hermanos? Y es por eso, hermanos, que es necesario meditar a esos temas. Y este tema es muy importante. Yo lo he escogido en esta noche para que meditemos principalmente en la frase. Algunos sinónimos de conforme, hermanos. Hay algunos sinónimos de conforme que es parecido, igual, idéntico o similar, hermanos. Parecido, igual, idéntico o similar. Y vemos que la Biblia, hermano, tiene muchos personajes, y aunque nuestra mente nos lleva a pensar únicamente en David, probablemente estemos pensando en David. Sin embargo, hermanos, no fue al primero, ni al último, ni al único que se le puede aplicar esta frase. Debemos entender que Dios se refiere a David de esta manera, hermanos, para contraponer el actuar y proceder de Saúl, quien ya ha sido rechazado, hermanos, eh, por él mismo. Ahora, pero existen otros que lo fueron para Dios, y es una evidencia, hermanos, por el trato, las acciones, la intervención, la manifestación y la relación que Dios tuvo con ellos. Lo que estamos viendo ahorita son algunos sinónimos de la palabra conforme. Hermanos, si entendemos que hubo muchas personas que pudieron ser considerados con este título, entonces debemos preguntarnos qué significa o qué quiere decir Dios cuando le dice a Samuel que se ha encontrado un hombre según su corazón. Y lo acabamos de leer en la 1 de Samuel 13, 14, hermanos. Y este nombre o título, hermano, que Dios le está dando, no se lo da a cualquier persona. Entonces, es de gran importancia poder estudiar este tema, hermanos. Primero, debemos aclarar lo que significa la palabra conforme. Algunos sinónimos se los estoy poniendo en pantalla: parecido, igual, idéntico, similar. Y vemos, hermanos, que debemos usar palabras que podamos entender, ¿verdad? Y por eso estamos utilizando algunos sinónimos. Y si nosotros usamos estas palabras como sinónimos de conforme, entonces nosotros estamos suponiendo que David es parecido o igual, hermanos, o idéntico a Dios. Y necesitamos hacer una siguiente pregunta: ¿actuó David como Dios, parecido, igual a Dios? ¿Verdad que no, hermanos? ¿Tuvo David un comportamiento santo? ¿Será que David tuvo un comportamiento santo para que Dios se dirigiera a él como un hombre conforme a su corazón? Claro que no, hermanos. Usted puede leer en la Biblia que no. ¿Tuvo David un comportamiento justo? Tampoco, hermanos. ¿Tuvo David una vida intachable? ¿Será que David, hermano, la vida que él llevó en esta tierra fue una vida intachable?
¿Será que no se le puede acusar a David absolutamente de nada? Hermanos, ¿será que queda libre David de todo pecado, error y falta? Bueno, conforme al corazón de Dios, hermanos, es como estamos tratando este tema y la respuesta a estas preguntas, hermanos, es un no indiscutible, porque ya que David, hermanos, en varias ocasiones no actuó, ni pensó, ni se comportó como Dios. Entonces, cuando hablamos de un corazón conforme o según Dios, estamos hablando de alguien que es, hermano, indicado, de alguien que es, hermano, agradable y de alguien que es exacto para Dios. Así es como, hermanos, Dios escoge a esta persona porque lo ve indicado, lo ve agradable y lo ve exacto. Por ejemplo, hermanos, esta persona, cuando Dios ve a esta persona, lo ve agradable y lo ve como una persona indicada para trabajar con él. Por ejemplo, hagamos una ilustración en nuestra mente y describa a su pareja del futuro. Si usted está soltero o soltera, describa a su pareja del futuro. O como usted, hermano, hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando estaba soltero, se imaginaba o se idealizaba a la persona indicada, a su futuro esposo, a su futura esposa. Hay quienes buscan tal vez el color de sus ojos, el color de cabello, psicológicamente que esté bien, ¿verdad? Que tenga estas habilidades o algunas actitudes. Entonces, hermanos, en el momento que llega esa persona y aparece en nuestra vida, hermanos, tenemos todas las descripciones y esa persona tiene todas esas descripciones. ¿Cómo se siente el corazón? ¿Cómo se siente o cómo se sintió el corazón cuando usted conoció a su esposa? Entonces, hermanos, ¿será que cuando usted conoce a la persona indicada le dan ganas de buscarse a otra? O tal vez, hermanos, le da ganas de dejarla y buscarse a otra. No, hermanos, porque ya la ha encontrado. Encontró una persona conforme usted lo estaba buscando. Entonces, hermanos, por ejemplo, en el caso de Samuel, a Samuel se le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Segundo, hermanos, debemos tener presente que la frase un hombre conforme al corazón de Dios quiere decir, hermanos, que es una persona que es exacta, una persona que es, hermano, perfecto, una persona que es indicada. Pero no necesariamente, hermanos, no necesariamente tiene que ser una persona santa. No necesariamente tiene que ser una persona que adora. No necesariamente tiene que ser una persona que sirve. No necesariamente tiene que ser una persona entregada. Tampoco tiene que ser una persona que ama, hermanos. Porque estas características o prácticas importantes que el hombre y la mujer de Dios van a desarrollar son prácticas, hermanos, y cualidades que se van a dar consecuentemente. Es por eso que muchas personas hoy en día y mucha gente en el mundo dice o piensa, bueno, yo hasta que no solucione mi problema, hasta que no se quiten mis malos hábitos, hasta que yo deje de hacer estas cosas malas que estoy haciendo, voy a buscar a Dios. No, muchas personas piensan que hasta que uno llega a ser santo, hasta que una persona se entrega completamente en la iglesia, hermano, Dios se está agradando. No, hermano, porque recordemos que Dios vino, hermano, Dios mandó a su Hijo para rescatar, hermanos, a lo que se había perdido, a lo vil del mundo, hermanos, y es por eso que eso es muy importante. La lista que acabamos de decir, hermanos, eh, no es lo que David era o no es lo que David hacía. Recordemos, hermanos, que esta lista que acabamos de decir, que una persona santa, una persona que adora, una persona que sirve, entregada, religiosa, que ama, victoriosa, hermano, no era lo que hacía David. Esas son características, hermanos, que se van a ir dando consecuentemente. Es más, hermanos, el Señor se refiere a David, y lo pongo ahí en pantalla,
de esta manera antes de que lo unja para rey. Mucho tiempo antes, hermanos, de que David ocupe el trono y mucho tiempo antes de que sea considerado el mejor guerrero. Es más, antes que escriba los salmos y mucho antes que cometa sus diferentes pecados. Y vemos, hermanos, que Dios se refiere a David, un hombre conforme a su corazón, mucho antes, hermanos, de que haga estas cosas, mucho antes. Entonces, hermanos, debemos de interesarnos por esta lección. Entendemos que, hermanos, principalmente David no es el único que puede ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos. Y vemos, hermanos, que la lista que acabamos de ver es la lista que todo hombre ya cristiano tiene que tener. Entonces, hermanos, haber considerado que David no es el único que puede ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Dos, que esta frase, hermano, no tiene que ver con una medida de hombre que tiene Dios en su corazón, la cual le complace. Y tres, y que esta frase no es expresada para que pensemos en un superhombre, sino en una persona normal y común. Usted y yo, hermano, podemos ser y podríamos llegar a ser un hombre o una mujer conforme a su corazón. Y vemos, hermanos, que esto nos ayuda a entender que a veces la gente piensa de que ser un hombre conforme al corazón de Dios o que una frase en la Biblia no puede ser utilizada para nosotros. Esto nos ayuda a entender que es algo, hermano, que puede ser alcanzable y nosotros podemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Pero, ¿qué debemos tener o qué debe hacer la persona para ser agradable, para ser exacta, para ser indicada, hermanos, a Dios? ¿Qué debe tener esa persona, hermanos? ¿Qué debe tener? ¿O qué demostraron? Hágase la pregunta. ¿Qué demostraron estos personajes bíblicos que estudiamos en cada lección, en cada domingo, en cada servicio que tenemos? Hermanos, ¿qué demostraron estos personajes bíblicos para que Dios tuviera una relación especial con ellos? O sea, dijera este actor, ¿verdad? Que le anda tirando mucho a nuestro presidente, ¿verdad? Que alguien me explique, ¿qué, hermanos? ¿Qué demostraron estas personas? ¿O qué demostraron este personaje, hermano? Existen varios personajes bíblicos, hermanos, y en toda la Biblia, Dios trató de manera muy personal con algunos. Dios podía tener contacto con todo hombre para una misión especial. Y muchos hombres y mujeres, hermanos, que tuvieron ese contacto con Dios, hermanos, tienen ciertas características. Y estas características, hermanos, permitieron ese contacto. Ahora, debemos considerar que Dios no se interesa en alguien si esa persona no llega a la medida de persona que tenía. Dios siempre busca algo, hermanos, en las personas para relacionarse y si lo encuentra, se daba esa relación. Es como, lo pongamos como un ejemplo en el noviazgo, hermanos, ¿verdad? Entonces, Dios, hermanos, está anhelando encontrarse con ese tipo de persona que sea exacta, que tenga esas cualidades. Y bíblicamente, hermanos, creo que existen dos cosas o dos características o cualidades que deberían estar en todo hombre y en toda mujer, siempre y cuando él quiera ser, siempre y cuando usted y yo querramos ser, hermanos, un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Y ya que todos aquellos, hermanos, quienes lo fueron, Dios, hermanos, trató con ellos. Dios trabajó con ellos. Dios actuó con ellos. Dios, hermanos, accionó con ellos, pero también los perdonó, intervino y se relacionó, hermanos, de una manera única y especial. Y vemos, hermanos, voy a tomar como ejemplo la vida de Abraham, hermanos. Voy a tomar como ejemplo en esta predicación la vida de Abraham, hermanos. La vida de Abraham es un gran ejemplo para nuestros días. ¿Y por qué de David nos vamos a Abraham? Usted lo va a ver al final de la lección. La vida de Abraham, hermanos, es una muestra
de las mejores relaciones que tiene el hombre con Dios. Cuando Dios se encuentra, hermanos, y se comunica con Abraham, este vive en una tierra muy lejana a la tierra prometida. Abraham vivía en Ur. Y este territorio, hermanos, que pertenecería más adelante a una nación llamada Babilonia, las personas que habitaban en esas tierras, hermanos, incluida la familia de Abraham, eran idólatras. Recordemos allá en Génesis 11, hermanos, cómo es que un grupo de personas empieza a construir una torre y cuál era su propósito. Desafiar a Dios, hermanos. Génesis 11, y vemos que por el liderazgo de Nimrod, por el liderazgo de Nimrod, hermanos, es que empiezan a construir esta torre, hermanos. Y vemos también, hermanos, que dice la Biblia, hermanos, dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres, Taré, padre de Abraham y Nacor, habitaron antiguamente al otro lado del río y sirviendo a otros dioses. Josué 24:2. Sinceramente, hermano, cuesta creer que Abraham haya practicado la idolatría, pero lo hizo. ¿Cómo, hermanos, nos explicamos esta relación? ¿Cómo nos explica uno esta relación que se dio, hermano? ¿Qué demostró Abraham, hermanos, para que Dios se haya complacido con él siendo aún idólatra? Escuchemos, hermanos, las respuestas que puedan venir a nuestra mente. Piensa, hermano, ¿qué fue lo que Dios vio en Abraham para que aún Abraham siendo idólatra, hermanos, Dios se fijara en él? Escuchemos la respuesta que podrían venir a nuestra mente de lo que encontró Dios en Abraham. Tal vez tuvo temor, tal vez tuvo fe, paciencia, interés, conocimiento, santidad, etcétera, lo que usted se imagine. Abraham, hermanos, fue un personaje muy especial para Dios, pero eso fue después, ¿sí? Sin embargo, ¿qué vio o encontró Dios, hermanos, en Abraham para que se relacione con él a primera instancia? Fíjense que la carta a los hebreos, hermanos, al terminar una serie de enseñanzas y exhortaciones con respecto a Cristo, se concentra, hermanos, en varios personajes bíblicos que de alguna manera, hermanos, tuvieron que ver algo con Dios. Dentro de esa gran incompleta lista que vemos ahí en Hebreos, encontramos a Abraham. Y recordemos, hermanos, de lo que habla el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Abraham no conoce al Señor. Y vemos que, hermanos, que Abraham conoce a varios dioses. Tal vez, hermanos, ha ofrecido sacrificio a muchos dioses y le ha pedido, tal vez, hermanos, a muchos de ellos. Vemos, hermanos, que tal vez haya escuchado infinidades de historias de lo que han hecho de cada uno de esos dioses. Pero sin embargo, hermanos, cuando Jehová, el Señor, se presenta a Abraham, oye, entiende, y la fe de Abraham, hermanos, empieza a surgir sin impedimento. Pero no fue una fe débil, hermanos. No fue una fe sin sentido o momentáneo, como podríamos tener alguno de nosotros, sino que fue su fe, hermanos, una fe que tiene que ver, hermanos, con las siguientes ideas que les voy a presentar a continuación, hermanos. La fe de Abraham. Abraham, hermanos, principalmente era un hombre que tenía que aceptar a Jehová, hermanos, como un Dios aparte y diferente a los ídolos, hermanos. ¿Qué iba a aceptar? Iba a aceptar a Jehová Dios como un Dios aparte y diferente, que no era igual. Recordemos, hermanos, que Abraham, hermanos, él venía de Ur de los Caldeos, hermanos. Y ahí se practicaba, hermanos, en la tierra de Ur, se practicaba la idolatría. Ahora, los nombres, hermanos, de estos dioses y los hombres que adoraban a estos dioses, uno de ellos, hermano, uno de esos dioses era Nahar y el otro era Ningal. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Abraham para que Dios, hermano, se diera cuenta que en verdad era una fe genuina? Tuvo que aceptar, hermanos, a Dios como su único Dios diferente, que no era igual a estos dioses.
Sin embargo, hermanos, Abraham considera a Jehová como el más importante, ¿verdad? Como el más importante por la manera en la que oye y por lo que él mismo termina, hermanos, haciendo. Vemos, hermanos, que también Abraham tuvo que dejar. ¿Qué dejó Abraham? Abraham tuvo que dejar su familia. Abraham tuvo que dejar su tradición. Abraham tuvo que dejar su cultura. No había pobreza, no había hambruna, no había guerras, hermanos, en la tierra de Abraham. Al contrario, hermanos, es una tierra muy cómoda, pero deja todo, aún hasta su propia familia. Hermanos, tuvo que viajar Abraham de Ur de los Caldeos a la tierra donde el Señor le había dicho. Hermanos, vemos que Abraham, hermanos, Abraham, la vida de Abraham, hermanos, es una muestra importante que sí nos podemos relacionar de una manera muy bien con Dios. Dejó su familia, hermanos, dejó su cultura. Además, hermanos, la ciudad donde Abraham vivía era una ciudad muy rica, con una cultura envuelta de religiosidad. Hermanos, no había pobreza, no había hambruna, no había nada de esas cosas. Se dirigió, hermanos, a un lugar que no conocía. Se dan cuenta que Abraham se dirige a un lugar que no conocía. Jehová dio órdenes claras a Abraham, la cual no había forma de confundirse. Ahora, Abraham tiene la oportunidad, hermanos, de salir o quedarse. Si usted hubiera sido Abraham, hermanos, ¿qué hubiera preferido? ¿Quedarse en la comodidad de su hogar o definitivamente salir a enfrentar lo que Dios le está diciendo? Por ejemplo, en estos casos, hermanos, muy fácil se nos hace a muchos de los cristianos, entre comillas, no va a haber servicio, no vamos a la iglesia, qué cómodo desde casa, ¿verdad? Y desde casa nos reunimos, estamos con nuestros hermanos, además es un ratito, es 2 horas, pero hermanos, ¿qué prefiere usted? Hermanos, estamos aprovechando estos medios, bueno, como buenos mexicanos, ¿verdad? Sabemos que todo lo que se nos ponga, hermanos, el mexicano está ya muy involucrado en que cualquier cosa dura o amarga que enfrenta, ¿verdad? Ya lo hace un meme o definitivamente, hermanos, decide enfrentarlo. Y, por ejemplo, esto del COVID-19, ya pues, hermanos, en lugar de afectar las iglesias, la mayoría de las iglesias, lo está, hermano, expandiendo. El mensaje está llegando a todas aquellas personas. Y, hermanos, es como la persecución, hermano. Tuvo que pasar algo para que el mensaje se divulgara, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de considerar cuál es nuestra comodidad, hermanos. Mucho de nosotros nos gusta la comodidad. Y vemos, hermanos, que también vamos a seguir con Abraham. Abraham, hermanos, escuchó, ¿verdad? Escuchó. ¿Y qué quiero decir con que escuchó? Escuchó cada cosa que el Señor le mandaba, hermanos. ¿Sí? Escuchó cada cosa que el Señor le mandaba. A pesar de lo difícil que fue su vida, hermanos, siempre él escuchaba a Dios. Le dijo que, hermanos, entra a tal ciudad, Abraham entraba. Sacrifica a tu hijo, Abraham lo hacía, ¿verdad? Hermanos, y tal vez, hermanos, Dios, bueno, no tal vez, Dios, hermanos, tiene una voz muy clara y la cual, hermanos, no nos podemos confundir si la escuchamos. Y vemos, hermanos, que lo que es cierto, lo que vemos en la vida de Abraham, hermanos, es que Abraham tenía hijos, pero no era con su esposa Sara, sino que era con sus concubinas. Sin embargo, el Señor le promete a Sara que tendrá un hijo y también, hermanos, él espera. No solamente escuchó, sino que también, hermanos, Abraham esperaba, sabía esperar. También tenía una buena comunicación, hermanos. Algunos comentaristas, hermanos, afirman de que la evidencia más alta de la comunicación de Dios con Abraham fue antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y para apreciar, hermanos, esta buena relación, hay que leer, y lo puede leer en su casa, lo que dice Génesis 18, del verso 16 al verso 33. Cuando Abraham muestra, hermano, su fe de estas maneras, entonces se le conoce como el padre de la fe y el amigo de Dios.
Títulos muy importantes, hermanos, y muy privilegiados. Y esto quiso, hermano, esto que hizo Abraham de llegar a conocer mucho a Dios en medio de los momentos cruciales, es por la buena relación que ellos tenían. 6 palabras, hermanos, que incluye, hermanos, y que señalan a Abraham como el padre de la fe. Muchas veces podemos preguntar o preguntarnos qué es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Es creer en algo que no veo. Claro, eso también es la fe, hermano. Pero hay palabras, hermanos, especialmente 6 palabras que encierran la palabra fe y que encierran, hermanos, y que señalan a Abraham. La primera, hermanos, es aceptar. Yo le voy a hacer una pregunta a usted que me está escuchando en esta noche. ¿Aceptas que no hay otro Dios como el nuestro? ¿Crees verdaderamente, hermano, que Dios es diferente a cualquier ídolo que podamos conocer? ¿Aceptas que Jehová debe ser más importante que cualquier persona, cosa, cultura, tradición, pensamiento, riqueza, poder? ¿Aceptas, hermanos, que no hay otro Dios como el nuestro? ¿Usted lo está aceptando? Bueno, si es así, muy bien. La siguiente palabra es dejar. ¿Qué has dejado por Dios, hermano? ¿Eso que has dejado te ha dolido dejarlo? ¿Has aprendido, hermano, a dejarlo todo para seguir a Cristo? ¿Has dejado, pero que se dice dejado desde el corazón? Recordemos, hermanos, que los israelitas en el desierto, cuando decían, esas ollas de comida, esas ollas de comida, los panes, las cebollas, nuestras casas, habían dejado a Egipto, hermano, físicamente, pero ellos lo llevaban en el corazón. Así has dejado tú, hermano, el viejo hombre, así lo has dejado. Lamentas, hermanos, el haber dejado tu vida pasada. Hay mucha gente que se lamenta haber dejado su vida pasada, esas cosas, esas alegrías, esas ganancias. Recuerdo que antes de bautizarme en la iglesia de Cristo, me bauticé en una secta llamada del Nazareno. Y cuando yo me bautizo ahí en ese lugar, había varios jóvenes que se bautizaron conmigo. Y vemos, hermanos, que, bueno, yo observaba que había una jovencita que estaba llorando amargamente, ¿verdad? Y mucha gente creía que estaba llorando porque se había bautizado y iba a servir a Dios. Cuando le preguntaron a su mamá, oye, ¿por qué está llorando? ¿Acaso está muy contenta, está muy gozosa porque ya es parte de la iglesia? Y la mamá responde, ¿verdad? No, para nada, ella está llorando porque ya no va a ir a los bailes, ya no va a ir a las fiestas, ya no va a poder hacer esas cosas. Por eso se estaba lamentando. Imagínense, hermano, mucha gente se lamenta haber dejado su vida pasada. Es decir, hermanos, que aún no ha dejado. La siguiente palabra es seguir. ¿Recuerdas al discípulo ofrecido, hermanos? Aquel que le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Cristo le dice, ¿qué le dice el Señor? Oye, no tengo nada que ofrecerte ni nada que darte, ¿verdad? Si a los discípulos, hermanos, si a los discípulos les aseguraba, así le dice el Señor, mira, no tengo nada que ofrecerte. Pero Jesús le había dicho a los discípulos y les aseguraba que todo lo que habían dejado por él, ya sea casa, familia o etcétera, él les iba a dar 100 veces más. Pero, ¿seguirías a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Seguirías a Cristo? ¿Seguirías al Señor hasta el punto, hermano, de perderlo todo? ¿Seguirías a Cristo aún sin tener ni siquiera, hermanos, la idea dónde Él te dirige? El Espíritu Santo, tomemos este ejemplo. El Espíritu Santo dirigía al apóstol Pablo. Y en casi todas las ciudades, hermanos, que él entraba,
a donde él iba, ¿cómo lo trataban al apóstol Pablo? Era apedreado. El apóstol Pablo, hermanos, era golpeado. El apóstol Pablo era despreciado. Y en otros momentos, hermanos, hasta lo querían matar. Y esta es la pregunta. ¿Seguirías todavía hacia Jesús? ¿Seguirías todavía hacia Jesús, hermanos? Bueno, la respuesta solamente usted lo tiene. Escuchar, hermanos. ¿Qué vamos a escuchar? No sé si usted, hermano, haya tenido algún dolor en los oídos más de una vez. Sin embargo, hermanos, pocos han ido a checarlo, ¿verdad? O a que se lo revisen. Cuando vas a que te lo revisen, casi en todas las veces duele cuando te revisan los oídos y a veces es por falta de limpieza y entonces te soplan el oído o te lavan el oído. Para los que hemos experimentado ese dolor, hermanos, dicen, pues también yo lo he experimentado, ¿verdad? Duele. En una ocasión se me quedó, ¿verdad? Dentro del oído el algodón, un algodoncito del cotonete, entonces era muy doloroso, incómodo, hermanos. Y fíjense, hermanos, que la epístola de Santiago encontramos las siguientes palabras. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Hay inmundicia o malicia en tu corazón? Bueno, es como, hermanos, el sarro, como ese sucio que no permite escuchar la palabra cuando hay malicia en el corazón. Estás poniendo, hermano, más atención a otras cosas que a Dios. Escuchas los noticieros, los desastres naturales, las noticias falsas que están en todo momento ahorita, hermanos, desastres naturales, hermanos, guerras, que la economía, etcétera. Y tu vida y mi vida, hermanos, se está dirigiendo por lo que escuchamos. ¿Acaso, hermano, quisiera preguntarle, acaso Dios se basa o actúa dependiendo, hermanos, de lo que ocurre en esta tierra? Claro que no. Dios no se basa en lo que pasa en esta tierra, hermanos. Dios quiere hablarle a usted, pero necesita oídos limpios. Necesita corazones abiertos para que la palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón. Necesitamos escuchar. Y vemos, hermanos, que necesitamos también otra palabra, esperar. Según muchas mujeres, todo el proceso del embarazo puede ser incómodo, puede ser doloroso, desgastante, sentimientos confusos, acompañado de amor y alegría, que solamente, ¿verdad? Ellas entienden. Por la incomodidad o el dolor, hermanos, que llega un momento de desesperación. Y vemos, hermanos, que dicen los expertos, los doctores, hermanos, que el que toma la decisión de salir es el bebé y no la mamá. Entonces, hermanos, ese proceso de esperar 9 meses o un poquito más o un poquito menos, hermanos, ese proceso de esperar demuestra confianza, demuestra entrega y demuestra amor, hermanos. El novio tiene que esperar a la novia. La madre tiene que esperar al hijo. Y también, hermanos, nosotros como cristianos estamos esperando el cumplimiento de la promesa, hermanos. Y a pesar, hermanos, a pesar de los sufrimientos, hermanos, y de lo difícil de la situación, por ejemplo, hermanos, tenemos que esperar. Pero ¿de qué manera vamos a esperar el cumplimiento? ¿O de qué manera vamos a esperar a Cristo, hermano? ¿Será que acostados? ¿Será que, no sé, perdiendo el tiempo? Claro que no. Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos trabajando. Y de la manera, hermanos, que nosotros vamos a esperar al Señor es trabajando. Por último lugar, hermanos, comunicar.
Los seres humanos nos comunicamos de distintas maneras, de palabras, ¿verdad? De señas, de miradas, de silencios, hermanos. Hay quienes se ofenden por una mala mirada, hay quienes que se ofenden también hasta por un silencio, pero es la manera en que nosotros nos comunicamos. ¿Recuerda la sanidad del sordomudo? Jesús le cura la sordera con colocar sus dedos en sus oídos y le quita la mudeza con poner saliva en su lengua. Y luego dijo un par de palabras y este hombre, hermanos, oyó y habló claramente. Si existieran los milagros aún, hermanos, tal vez ese milagro tendríamos que ocuparlo, hermanos, para que, hermanos, para muchos de nosotros, porque ni le escuchamos, hermanos, porque ni hablamos con él, ni le escuchamos, ni hablamos con él, ni le oímos, hermanos. Ahora, la comunicación viene por dos vías. Yo hablo, ustedes me escuchan. El Señor habla por medio de su palabra y yo lo escucho. Nunca, hermano, es demasiado para hablar con Dios. Nunca es demasiado para hablar con Dios y tampoco, hermano, nunca es demasiado para escucharlo a Él. En todo momento debemos escucharlo. Y este grupo de palabras, aceptar, dejar, seguir, escuchar, hermanos, esperar, comunicar, encierran solamente una palabra, hermanos. Es la fe. Es la fe que tuvo Abraham, hermanos. Esa fe, hermanos, que Dios vio en Abraham, se caracteriza porque esa fe, hermanos, lo accionó y aceptó, dejó, siguió, escuchó, esperó y comunicó a otros. Ahora vamos a David, hermanos. Por ejemplo, algunas hazañas de David. David, hermanos, era un muchacho obediente a su padre. Su padre le decía que debía ir a pastorear, él iba. Su padre le decía que debía ir, hermanos, al campo de batalla, él iba. Hermanos, era un hombre muy valiente. Era un hombre, hermanos, que peleaba con osos. Vaya a la Biblia y lo puede leer, que peleaba con osos, leones, sin temor alguno y los vencía. Y todo para cuidar a sus ovejas. Escuche muy bien esta palabra. Todo lo hacía para cuidar a sus ovejas. David fue ungido rey de Israel siendo aún muchacho. Ahora, dentro de las hazañas de David, hermanos, primero derrota a Goliat. Segundo, vence constantemente a los filisteos. Ya David no tenía, los filisteos no tenían por dónde atacar a David. Tercer lugar, escribe una variedad de salmos que formaron el himnario de los judíos. Cae arrepentido ante Dios después de ser descubierto, después de que descubrieron su pecado con Betsabé. Vamos a... Tuvimos aquí una fallita. A ver. Ahí estamos. Ahora, cae arrepentido ante Dios, hermanos, después de descubierto por su pecado, engrandece el territorio de los israelitas, construye la capital de Israel, Jerusalén, deja adelantados los preparativos para la construcción del templo, perdona la vida al rey Saúl 2 veces, y 9, hermanos, consultaba a Dios constantemente lo que debía de ser, y 10, consiguió el respeto y temor de sus enemigos. Al revisar esta lista, hermanos, de los hechos de David, ¿cuál de estos fue la razón para que Dios dijera de él? ¿Cuál de esos 10, hermanos? ¿Cuál de estos 10 fue la razón para que Dios dijera que había encontrado un hombre conforme a su corazón? Para contextuar, hermanos, este pasaje, diremos que la persona quien dice estas palabras es el apóstol Pablo. Le voy a invitar a que usted vaya su Biblia a Hechos, capítulo 13, verso 12. El apóstol Pablo, hermanos, era un perseguidor de la iglesia. Y el discurso de Pablo, hermanos, contiene palabras muy elocuentes y con mucho significado. Pablo, al presentar las razones de su intervención en la sinagoga ante los judíos,
Relata la historia de Israel desde sus inicios. Desde Abraham, hermanos, el discurso abarca diferentes tiempos, etapas y momentos, hermanos, del pueblo de Israel. Todo esto lo hace Pablo para poder evidenciar que Dios siempre ha estado salvando a su pueblo y ahora lo hace a través de Cristo. Bueno, la parte que nos importa ahora, hermanos, es el momento del rey David. De la boca de Pablo salen las siguientes palabras dadas a Samuel por el Señor. Por ejemplo, Hechos 13:22 dice, he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará mi voluntad. ¿De quién está hablando el texto, hermano? De David. ¿Qué dice el texto de David, hermanos? Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo demuestra David, hermanos, que es un hombre conforme al corazón de Dios? Sencillo. Haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Haciendo la voluntad de Dios. Así demuestra, hermanos. Entonces, estamos viendo, hermanos, que de estas cosas, hermanos, hacer la voluntad de Dios, hermanos, es la evidencia de que la persona es agradable a Dios. Y es la evidencia de que la persona es exacta, es indicada, hermanos. Y vemos, hermanos, que hacer la voluntad de Dios, lo que dice en primero y en segunda de Samuel, habla de la vida de David, hermanos. Y si nosotros revisáramos dichos libros, vamos a encontrar cosas buenas y cosas malas de David. Buen comportamiento, mal comportamiento, buena actitud, una mala actitud, humildad, engaño. Sin embargo, David muestra su obediencia total a Dios. Dios dice que David cumplirá su voluntad. ¿Lo haría David? Claro, sí lo hizo, hermanos. Es bien interesante, hermanos, lo siguiente. Cuando Saúl fue coronado rey, las palabras de Samuel fueron de regaño para el pueblo. Cuando Saúl fue coronado rey. Manifestando, hermanos, que el pueblo había rechazado a Dios al pedir rey. El Señor, sintiéndose rechazado, le buscó un rey a Saúl. Así que el primer discurso que escuchó Saúl como rey, hermanos, es que esa posición que Saúl ocupaba es porque el pueblo había rechazado a Dios. Contrario con David, antes de su ungimiento, Dios dice que lo ha hallado conforme a su corazón, como si Dios ya no se sintiera rechazado con David. Entonces vemos que a David lo ha considerado y es considerado por el pueblo y lo han aceptado. Ahora, Dios, hermano, se complace que David vaya a ser rey y que ese rey hará su voluntad. Ahora, con Saúl Dios se sentía rechazado y con David, hermanos, Dios se sentía complacido. La obediencia, hermanos, fue la diferencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? La obediencia fue la diferencia. Ahora, la frase, hermanos, haré mi voluntad, la podemos pasar a una sola palabra. Obediencia, hermanos. Esta palabra, hermanos, tiene sinónimos como dócil, manejable, atento. Es lo que busca Dios en una persona, obediencia. Vemos, hermanos, que David, como un buen pastor, hermanos, hacía la voluntad de Dios. ¿Qué hacía el Señor con Israel, hermanos? Los cuidaba, los libraba, les prohibía, los lideraba, les enseñaba. Y al revisar la vida de David, hermanos, el Señor logró todo eso a través de él. A través de David, hermanos, logró hacer grandes cosas. Para ello, David, hermanos, tuvo que mostrarse obediente para lograr hacer su voluntad. Pero no era una obediencia por castigo, hermanos, o por conveniencia, o por miedo, o por ignorancia, sino que era una obediencia de buena gana. Era una obediencia con libertad, que complacía y por amor a Dios. Samuel le dijo a Saúl que Dios se agradaba más de la obediencia que de los sacrificios en el Nuevo Testamento, hermano. La palabra tiene la misma idea de obedecer, que es guardar. Qué importante es para Dios, hermano. Es que Dios puede hacer grandes cosas en su vida. Dios puede hacer grandes cosas con usted, hermano.
Pero si usted muestra su fe y es obediente, Dios puede hacer y lograr, hermanos, grandes cosas en su vida. A manera de conclusión, hermanos, con Saúl vemos que Dios se sentía rechazado y con David se sentía complacido. La obediencia fue la diferencia. Y vemos también, hermanos, lo que estamos leyendo, que la obediencia de David no era causada por el castigo o por conveniencia o por miedo o por ignorancia, sino que era una obediencia de buena gana. Hermanos, a manera de conclusión, el servicio, hermanos, el amor, la santidad, la disposición, la entrega, la adoración, el perdón, etcétera, es el resultado, hermanos, de los frutos de tener fe y ser obediente. Todo se da de manera consecuente. Estas dos cualidades, hermanos, vienen y salen del ser humano. Por eso Dios se agrada de ellos, la fe y la obediencia. Muchas veces hemos escuchado que hay hermanos, ¿verdad?, que piden, Señor, auméntame la fe. Señor, ayúdame a ser obediente, hermanos. Es cosa de usted, es cosa del hombre, no se lo esté pidiendo a Dios. Es cosa de usted que decida ser obediente, es cosa de usted que tenga fe. Dice el Señor, y en Israel he hallado tanta fe. Jesús se complacía, hermanos, y con gusto hacía el milagro para ellos. La pregunta sería, para finalizar, ¿eres obediente? ¿Somos obedientes? No seamos rebeldes, hermanos, a la voz de Dios, sino sensibles. Seamos como aquellos 3 hombres, hermanos, que con el sonido del suspiro del rey le fueron a traer agua de un pozo. Y hermanos, y fueron a ese pozo, y ese pozo estaba rodeado de los enemigos. Y fueron, hermanos, con el suspiro de un rey. Si somos capaces de obedecer un suspiro de Dios, hermanos, sobre todos ellos tenemos a Cristo, quien es, hermanos, nuestro guía. Dice el Señor, este es mi Hijo amado, en quien tenemos complacencia. Mateo 3:17. Y la manera, hermanos, en la que ora Cristo, nos deja estar sorprendidos a todos que le piden que le enseñen a orar. Jesús pide sin dudar. Escuche bien, Jesús pide sin dudar, sigue sin renegar, escucha sin preguntar y se comunica sin interrupción. Es el mejor ejemplo de fe. Ahora, hermanos, y acerca de la obediencia, Pablo dice, Romanos 5:19, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Y hay una frase, hermanos, que aún es buena recordarla, hermanos. Al final dice, lo que dice Hebreos 11:38. Hebreos 11:38, de los cuales el mundo no era digno. Y esos hombres de los cuales no era digno el mundo. Y nos queda muy claro, hermanos, que si somos conforme al corazón de Dios, hombres y mujeres, llenos de fe y llenos de obediencia, el mundo no nos merecerá. Dios se va a complacer con nosotros y se va a complacer con tenernos. Y también, hermanos, Dios se dispone a trabajar con nosotros y Dios se va, hermanos, a entregar de una manera constante con nosotros y vamos a trabajar, hermanos. Siempre y cuando usted sea un hombre lleno de fe y un hombre obediente, hermanos. Es por eso que así fue considerado, hermanos, el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos. Y es necesario que meditemos eso, porque muchas veces nos sentimos indignos y pensamos que jamás llegaremos a ser como tales personas. Claro que no, hermanos. Esos personajes fueron hombres, tenían debilidades, cometieron pecados, pero sobre todas esas cosas, hermanos, se levantaron y siguieron adelante. Que el Señor los bendiga, hermanos.